La fe es hacer algo, creer en algo, creer en una plena, pues, en convicciones que uno tenga, en ideales, pero de corazón. Para mí la fe es tener esa certeza y es creer en algo que no se palpa, en algo que no se ve. Pienso que la fe es algo muy grande que nosotros llevamos por dentro, que sentimos, que nos crían con eso, y es creer en un ser superior que, aunque no lo vemos, lo podemos sentir en nuestro interior. La fe es ser buen cristiano y creer en Dios, no hacer el mal a nadie. Para mí la fe es creer en alguien superior. Tener fe, creer una vez, creer en Dios. Un saludo para toda la Iglesia de Jesucristo que peregrina en Sonsón Río Negro y reunida hoy en las asambleas vicariales de Pastoral. Vamos a reflexionar acerca de la palabra de la fe, para que miremos cuál es la relación entre el año de la fe, el plan de Pastoral y la misión continental. Dejemos que sea la palabra de Dios quien nos guíe. Escuchemos este texto de la carta a los Romanos, en el capítulo 10. El mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios, y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos han aceptado estas buenas noticias. Como dijo el profeta Isaías, Señor, nadie ha creído a nuestro mensaje. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. En este texto podemos encontrar los siguientes elementos. Pablo dice, la fe que proclamamos. El primer aspecto es, quien predica debe ser un hombre o una persona de fe. Pablo también dice, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón. Es decir, la fe creída debe ser confesada. Pablo luego hace unas preguntas, y esas preguntas nos llevan a unos términos o a unas expresiones que el mismo apóstol utiliza para hablar de la predicación evangélica. Enviados, predicación, escucha, confesión de la fe y por lo tanto salvación. Estos mismos términos que utiliza el apóstol San Pablo son los que la Iglesia utiliza hoy para hablar de la misión evangelizadora o de la predicación del Evangelio. ¿Cuáles son los términos que la Iglesia utiliza actualmente? En primer lugar podemos ver la pastoral. ¿Qué es la pastoral? Es todo lo que la Iglesia hace teniendo como modelo a Jesús, el buen pastor. Luego está la evangelización. Es todo lo que la Iglesia realiza con los que están. ¿Qué es la nueva evangelización? Es toda la misión que la Iglesia realiza para llegar a aquellas personas que han abandonado la fe o que la tienen muy descuidada. La Iglesia también habla de misión adyentes. La misión adyentes es la tarea evangelizadora para aquellos que aún no conocen el Evangelio. En América Latina hablamos de misión continental.
es la propuesta que han hecho nuestros obispos latinoamericanos para hacer concreta la evangelización y la nueva evangelización en América Latina. También nosotros hablamos de plan de pastoral. El plan de pastoral es un instrumento que una iglesia diocesana elabora para llevar a cabo la pastoral de la iglesia. Y actualmente hablamos también de Año de la Fe, que es una época especial a la que el Papa Benedicto XVI nos ha llamado para revitalizar la fe y su anuncio. ¿Qué quieren decir todos estos términos o cómo los entendemos mejor para no dispersarnos? La pastoral se puede dar de varias maneras. La pastoral se da evangelizando, haciendo nueva evangelización o haciendo misión adyentes. Ahora bien, ¿cómo hacemos que la pastoral, concretamente la evangelización y la nueva evangelización, sean una realidad en América Latina? Por medio de la misión continental. ¿Cómo hacemos que la pastoral o la evangelización, la nueva evangelización y la misión adyentes sean realidad para nuestra iglesia particular? Por medio de un plan de pastoral. Y el Año de la Fe es una oportunidad para revitalizar la misión continental para toda América Latina y el plan de pastoral en nuestra diócesis. Conviene entonces hablar del Año de la Fe. El Papa Benedicto XVI, en el Congreso de la Nueva Evangelización, en la Eucaristía de Clausura, ha convocado al Año de la Fe. Estas son sus palabras. Proprio per dare rinnovato impulso alla missione di tutta la Chiesa di condurre gli uomini fuori dal deserto in cui spesso si trovano, verso il luogo della vita, l'amicizia con Cristo che ci dona la vita in pienezza, vorrei annunciare in questa celebrazione eucaristica che ho deciso di indire un anno della fede. Sarà un momento di grazia e di impegno per una sempre più piena conversione a Dio, per rafforzare la nostra fede in Lui e per annunciarlo con gioia all'uomo del nostro tempo. El Papa Benedicto XVI ha convocado al Año de la Fe por medio de la carta apostólica Porta Fidei o Puerta de la Fe. Veamos en qué consiste esta carta apostólica. Benedicto XVI ha publicado la carta apostólica Porta Fidei o Puerta de la Fe, con la que convoca oficialmente el Año de la Fe. Será del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013 y coincide con el 50 aniversario del Concilio Vaticano II. Esta carta apostólica subraya que creer no es un hecho privado y que la fe tiene una responsabilidad social. En ella, Benedicto XVI invita a los católicos a comprometerse de manera activa en favor de la nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha sacado unas indicaciones para vivir el Año de la Fe. Veamos detenidamente en qué consiste este documento. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha publicado una nota con indicaciones para el Año de la Fe. Se trata de una breve explicación de la carta Porta Fidei, con la que Benedicto XVI proclamó el Año de la Fe, que tendrá lugar del 11 de octubre de 2012 hasta el 24 de noviembre de 2013. En ella se recuerda que la finalidad de este año es contribuir a la conversión, a redescubrir la fe, para que todos los miembros de la Iglesia sean testigos creíbles, capaces de indicar la puerta de la fe a quienes buscan la verdad. El inicio del Año de la Fe coincide con el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y el 20º aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso esta nota asegura que el Año de la Fe será una ocasión privilegiada para promover el conocimiento y la difusión de sus contenidos. Para ello proponen 4 niveles de acción. El primero sobre la Iglesia Universal. Todos los eventos en los que participe Benedicto XVI durante el Año de la Fe, especialmente durante la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013, estarán encaminados a favorecer la unidad entre todos los cristianos.
La Congregación para la Doctrina de la Fe invita a las conferencias episcopales a mejorar la calidad de la formación y a utilizar los nuevos lenguajes de comunicación y del arte para ello. En las diócesis este año se presenta como una ocasión de diálogo entre la fe y la razón. Por eso proponen el impulso de congresos y jornadas de estudio, especialmente en las universidades, y también celebraciones penitenciales. El último ámbito es el de las parroquias y movimientos religiosos. Allí la propuesta central es la de celebrar la misa en comunidad, porque según dice, es allí donde se proclama, celebra y fortalece la fe de la Iglesia. Para recoger todas las propuestas que se tengan en estos 4 niveles, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización creará una secretaría para coordinar las iniciativas alrededor del mundo. Conviene entonces preguntarnos, ¿qué relación existe entre la misión continental, el plan de pastoral y el año de la fe? Monseñor Fidel León Cadavid, en la reunión del Consejo Diocesano de Pastoral, nos decía las siguientes palabras: el año de la fe es una ocasión propicia para revitalizar la misión continental y nuestro plan de pastoral. ¿De qué manera el año de la fe puede ayudarnos a revitalizar nuestro plan de pastoral y la misión continental? Tenemos que decir que el año de la fe no añade nada. De hecho, el Papa Benedicto XVI dice que el año de la fe, más que celebraciones, consiste en un año de compromiso personal con la fe recibida y con la fe que debemos proclamar. Por eso todas las celebraciones que se vayan a realizar en el año de la fe tienen como único objetivo revitalizar nuestra tarea evangelizadora. El Papa nos dice que el año de la fe es una invitación a todos los cristianos a confirmar su propia fe, a saber quiénes somos. Nuestro plan de pastoral nos dice claramente quiénes somos, y allí se responde: somos la Iglesia de Jesucristo que peregrina en Sonsón Río Negro. Y en otras palabras, que el texto nos dice, nos llevan a darnos cuenta de lo que somos. No estamos aislados. Somos la Iglesia que Jesucristo fundó y que sigue caminando a la espera de encontrarse con Él. También el año de la fe es una oportunidad para profundizar en las enseñanzas del Concilio Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos que nuestros planes de pastoral han sido inspirados por todas las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Porque hoy hablamos tanto de los laicos y de la participación de los laicos, y el plan de pastoral le da una importancia fundamental, porque a eso invitó el concilio. Fue un concilio para los laicos, fue un concilio pastoral, no fue un concilio dogmático como los que habíamos tenido en la historia de la Iglesia. ¿Por qué nosotros hablamos de la relación que debemos tener con otras iglesias, con otras personas, con los no creyentes? Porque a eso nos invitó el Concilio Vaticano II. Porque hablamos de revitalizar nuestras celebraciones litúrgicas, de que haya participación de los laicos, que todos vivamos como una comunidad de fe. Fue esta también una invitación del Concilio Vaticano II. Qué bueno entonces que en este año nos demos cuenta que nuestros planes de pastoral tienen en su fundamento las enseñanzas del Concilio Vaticano II. El Papa dice que este año es una oportunidad para que los cristianos profundicemos en nuestra verdadera fe y en la adhesión al Evangelio. ¿Qué es esto? Lo que nuestro plan de pastoral dice en su objetivo: propiciar una experiencia discipular de Jesucristo. El discípulo es aquel que cree y medita y reflexiona en su convencimiento de su adhesión personal a Jesucristo. También nos dice el Papa que el año de la fe es una oportunidad de conversión al Señor. ¿Qué dice nuestro plan de pastoral? Habla de la conversión permanente y de la conversión pastoral. Este año, profundizando en nuestra fe cristiana, debemos también tener una actitud de conversión permanente y de conversión pastoral. El Papa Benedicto XVI también invita
a que el año de la fe sea un compromiso permanente en la nueva evangelización, para que redescubramos la alegría de ser cristianos en un mundo que quiere dejar la fe de lado. Por eso, a nosotros concretamente en América Latina, comprometernos en la nueva evangelización nos indica que debemos comprometernos en la misión continental a la cual nos han invitado nuestros obispos. Por eso quisiera terminar esta reflexión haciendo una invitación a proclamar nuestra fe conscientemente. El credo que hemos aprendido desde niños es la oración que la Iglesia nos pide para este año de la fe. Acompañar esta oración con una imagen sugiere la página del año de la fe, la imagen del Pantocrátor, que está en la catedral de Cefalú, en Sicilia, Italia. Esta imagen, dedicada a Jesucristo Salvador y Jesucristo transfigurado, en la parte de atrás está una confesión de fe o un anuncio de Jesucristo como nuestro Salvador. Allí se dice: yo, el Creador, me he hecho hombre. Yo, Redentor del hombre que he hecho. Yo juzgo como corpóreo los cuerpos y como Dios los corazones. Esta imagen acompaña la oración de la Iglesia, donde se proclama nuestra fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso qué bueno sería que en este año de la fe, cada uno de nosotros visite el templo, el lugar donde fue bautizado. Los primeros cristianos hacían visitas a su pila bautismal o a la piscina bautismal que ellos tenían, y allí con alegría le daban gracias a Dios porque habían nacido a la fe, porque habían sido revestidos de Cristo. Qué bueno que nosotros en este año nos acerquemos a la pila bautismal. Allí nuestros padres proclamaron nuestra fe por nosotros. Ahora ya lo podemos hacer nosotros. Y entonces, allí, dándole gracias a Dios, proclamemos conscientemente nuestra fe. Puede ser proclamando el símbolo niceno-constantinopolitano o el símbolo apostólico, pero en ellos está todo lo que debemos creer y en ellos está resumida todo el misterio de nuestra salvación. Confesemos entonces nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia
y en la Santa